estas últimas semanas cuando se habla de, oye, no, pues los que han invertido en IA ahora y con la salida de DeepSeek, ¿no? Pues que se sorprenden de que vengan nuevos competidores y que lo puedan hacer muchísimo mejor. Bueno, es que esto ya ha venido pasando en todos los sectores en el pasado. Siempre hay modelos disruptivos y en este caso sobre el propio sector en sí mismo, ¿no? Y los crecimientos siempre han sido exponenciales si hablamos de tecnología. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast oficial de Entrepreneur Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Roberto Touza, fundador y CEO de Startups ST. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Igual, encantado de tenerte por aquí. Oye, Roberto, para los que no estén tan familiarizados contigo y lo que hacen en Startups ST, no sé si nos puedes contar un poquito más. Sí, claro, sí. Bueno, pues nosotros somos un ecosistema. Básicamente lo que hacemos es desarrollar programas de incubación y aceleración en el ecosistema. Entonces, cualquier emprendedor, cualquier startup que necesita un apoyo, pues puede participar en cualquiera de nuestros programas. Algunos programas son propios, es decir, nosotros mismos los impulsamos con nuestros recursos, con nuestros fondos propios, y luego otros pues los desarrollamos para nuestros clientes, que en algunos casos pues pueden ser cámaras de comercio, universidades, centros tecnológicos, etcétera. Perfecto. Oye, bueno, antes de empezar a grabar te comenté que la mayoría de nuestra audiencia está en México y Estados Unidos, pero pues que nos escuchan en varios lados. Entonces te quería preguntar, en tu experiencia, ¿cómo se diferencia el ecosistema emprendedor español del resto de Europa y América Latina? Caray, es una pregunta importante. Bueno, es cierto que aquí en España el ecosistema está algo más desarrollado. Yo he estado trabajando en bastantes ocasiones en Colombia, en Ecuador, en México no he tenido la ocasión todavía, pero es cierto que de lo que he visto, España en general está algo más avanzado en cuanto a número de programas, en cuanto también a valoración de las rondas de inversión, en cuanto también, por otra parte, en cuanto a la exigencia de los inversores, ¿no? Es decir, los inversores en España exigen que el proyecto empresarial esté algo más avanzado, que tenga más tangibilidades para poder invertir. Eso, por ejemplo, en otras ocasiones que lo he visto en Colombia, en Ecuador, las exigencias, entre comillas, de los inversores son más bajas, ¿no? ¿Por qué? Porque el ecosistema todavía no ha llegado hasta ahí, ¿no? Entonces, al final, el número de startups que existen en cada ecosistema es distinto, la madurez tecnológica o la madurez de los modelos de negocio también es distinto, por lo tanto, a veces las exigencias del propio inversor también se adapta a lo que existe en el propio ecosistema, ¿no? Entonces, para mí, la principal diferencia es esa. Los proyectos empresariales, para captar capital, aquí en España tienen un estadio, ¿no? Tienen que tener unos resultados, unos tangibles, etcétera, y en algunos otros países, como por ejemplo lo que mencionaba antes, pues a veces las exigencias son algo menores. No significa eso ni que sea ni mejor ni peor, simplemente que son otros estadios de las startups, ¿no? Esto con respecto a España y Colombia, Ecuador, México. Con respecto a España y el resto de Europa, bueno, claramente nosotros, si no me falla la memoria, estamos como cuarto o quinto ecosistema europeo, ¿sí? Principalmente, claramente, si consideramos todavía a UK como Europa, es el primer ecosistema que tenemos, ¿no? Por el número de startups, por el número de rondas, por el volumen de la inversión que se realiza, ¿no? Y si no me estoy equivocando, luego viene Alemania y después probablemente esté Francia y Países Bajos quizás, y luego en quinto lugar estamos nosotros. Estos, los del medio, no estoy tan seguro, no quiero meter la pata, pero más o menos por el volumen, por el tamaño del ecosistema es así. Luego sí que sé que Italia está algo por debajo nuestra, ¿no? Vale. Oye, lo que dices de que buscan proyectos con más tracción, ¿esto se ve reflejado en que los inversores apuestan más por startups con modelos de rentabilidad inmediata, o aún hay espacios para proyectos de que, bueno, a lo mejor ya tienen algo, pero que están pensando más en crecimiento a largo plazo? Bueno, yo creo que eso es cíclico. Yo creo que te puedes encontrar, es cíclico y luego también específico según el tipo de inversor que te puedas encontrar en el sector. Claramente hay algunos inversores, por ejemplo, que son quizás en alguna etapa más noveles, ¿no? Hemos tenido mucha entrada de inversores en el ecosistema que con poca o baja experiencia, ¿sí? Y entonces eso, evidentemente, las exigencias o quizás la expectativa del retorno es distinta de aquel inversor que ya está un poco más profesionalizado y sabe, ¿no?, de los tiempos, de los plazos que hay que darle madurez al proyecto, etcétera, ¿no? Al final,
hablas con cualquier perfil que tenga ya un recorrido en el ecosistema, Venture Capital, Business Angels, todos saben que los retornos son a medio o largo plazo, todos saben las expectativas que pueden tener y nadie espera, ¿no?, entre comillas, un pelotazo a cortísimo plazo. Incluso Venture Capitals que compran hoy tienen expectativas del retorno o de la venta de sus participaciones a 3, 4, 5 años, ¿no? Ya incluso con empresas ya consolidadas y en fase de crecimiento, ¿no? Ahora bien, si te encuentras quizás con algún business angel en una etapa más temprana de su experiencia inversora, que a veces pues pueden llegar algunos, ¿no?, del ámbito, pues que tengan algunos rendimientos determinados de otras áreas, otros negocios y que quieran entrar con menos experiencia, bueno, pues se pueden pensar que pueden tener retornos más cortos, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto mucho con aquellos inversores que pueden haber llegado, por ejemplo, del mundo cripto, del mundo blockchain, bueno, más bien del mundo cripto, que pueden haber tenido retornos muy cortos, ¿no? O retornos elevados en periodos cortos y pensasen que el resto de las startups podían ser parecidas, ¿no? Hace unos años lo vimos en el sector cripto, las IPOs eran muchas, muy elevadas en número y los inversores esperando rentabilidades a cortísimo plazo exponenciales. Eso evidentemente en el mundo de las startups, entre comillas, no cripto, no sucede, ¿no? Entonces te puedes encontrar de todo. Todo depende también un poco del proyecto que tengas entre manos. Si es algo que está muy avanzado y que tienes ya un nicho de mercado muy bien definido y ya tienes las oportunidades validadas en un país y, por ejemplo, pretendes entrar en otro país y ya has testado, ¿no?, la adaptación de ese modelo de negocio a ese país en concreto en el que vas a entrar, pues puede ser que haya retornos más cortos, ¿no?, en periodos más cortos y quizás también más exponenciales. Pero bueno, para eso requiere ya que la empresa tenga ya un conocimiento bastante importante. Perfecto. Oye, ahora sí que de mi lado del charco, digo, bueno, sí, ya me pasé para acá, pero de donde vengo, nosotros trabajamos con muchos emprendedores de diferentes fases y los errores que veo más que las startups tienen sus primeras fases de aceleración son en México, son muchas veces que no tienen métricas para seguir, para pues, saber si están haciendo algo bien por pura inercia o que si es algo sustentable en el tiempo. Dos, que muchas veces pues su modelo de negocio o su estructura de empresa o lo que sea no es, o sea, pues no está diseñada para levantar capital y están buscando levantar capital. Y tercero, que muchas veces a las que les va bien el crecimiento pues muchas veces sobrepasa el crecimiento de la empresa muchas veces sobrepasa el crecimiento del emprendedor. Entonces yo básicamente lo que te quería preguntar es si es algo similar en el tema de las startups de este lado, si cometen más o menos los mismos errores en estas primeras fases de aceleración y si no, cuáles son esos errores que normalmente causan. Sí, yo soy de la opinión de que el proceso de emprendimiento debe ser más estructurado de lo que es, ¿no? Y eso también sucede aquí en España, ¿sí? Mi background proviene de encontrarme de repente con la metodología Lean Startup y entender que era algo que llevaba buscando, no sé si toda la vida, pero toda la vida de emprendimiento, de emprendedor o de empresario, llevaba buscando respuesta a algunas cuestiones y algunas las encontré en esa metodología, ¿no? Cómo poder crear un proyecto, cómo poder crear un producto y poderlo lanzarlo al mercado, ¿no? Entonces, conceptualmente esa metodología está perfecta. Lo que creo que hay un gap muy, muy importante es en aplicarlo de forma estructurada, ¿no? Yo creo que el emprendedor en general sí que entiende los conceptos de Lean, entiende claramente que hay que hacer un MVP, que hay que lanzarlo lo antes posible, etcétera, pero tengo la opinión bastante argumentada, bastante fundamentada de que no hay realmente un proceso bien estructurado detrás de cómo ir aprendiendo por el camino, de cómo ir avanzando en la dirección adecuada, sino que en muchas ocasiones el emprendedor sí entiende esos conceptos, pero va iterando, entre comillas, de forma un poco de libre albedrío, ¿no? Oye, hoy hago un experimento, a ver si funciona o no funciona. Si ahora veo que no obtengo los resultados, pues me voy y hago aquí algún ajuste en el modelo, o luego pruebo otro experimento en otro sitio sin haber todavía terminado el anterior, etcétera. Es bastante, entre comillas, improvisación, ¿no? Entonces eso también sucede aquí, por desgracia, ¿no? Esto al final, ¿qué hace? Como decías tú con la primera cuestión, que haya muchos emprendedores que igual no tengan las métricas oportunas para saber si eso avanza o no avanza. Por lo tanto, sí, el problema es común. Para mí, insisto, la primera conclusión de esto es
oye, si tú estás emprendiendo, si tú estás creando un proyecto empresarial, tengamos en cuenta bien el proceso que quieres seguir, qué es lo que quieres aprender, qué es hacia dónde tienes que ir, para luego de ahí poder sacar las métricas oportunas para comparar, ¿no? Oye, si yo tengo que vender esto online, pues pongámonos unos objetivos al trimestre, pongámonos unos objetivos al semestre, ¿no? Y luego comparémonos si vamos obteniendo nuestros resultados. Esto me parece que es fundamental. Y luego ya veremos qué experimento hacemos o qué acción hacemos para poder alcanzar esos números, ¿no? Es que si no, cualquier resultado que obtengas lo puedes dar por válido sin saber si realmente vas en la buena dirección o no, ¿no? Eso lo primero, ¿no? Con respecto a lo segundo, que hay algunas veces en donde la empresa alcanza unos crecimientos, ¿no? Que son distintos o mayores incluso que los del propio emprendedor. Sí, claramente, ¿no? Yo creo que en algunos casos es muy importante que también el proceso de crecimiento esté lo mejor planificado posible, ¿no? Precisamente, hablando un poco también de nuestra propia experiencia. Nosotros el año pasado hemos tenido un crecimiento bastante importante en nuestra organización, pasando a, por ejemplo, incorporar 13 nuevos clientes y multiplicar la facturación por 3, y eso pues claramente también ha tensionado un poco los procesos, las operaciones, ¿no? Y eso nos ha obligado, sin lugar a dudas, a todo el equipo gestor a mejorar la gestión, ¿no? En algunos casos con tensión interna, pero que no pasa nada siempre y cuando se gestione y se controle de forma adecuada, ¿no? Cuando digo tensión no hay por qué pensar en el aspecto negativo. Oye, si las operaciones exigen más resultados o exigen más atención por parte de todos, pues hay que atenderlo y ya está, ¿no? Y eso a veces requiere otras acciones o otras tareas que antes inicialmente no tenías previsto. Yo ahora, por ejemplo, pues tengo que estar más encargado, hablando ya de la propia experiencia, ¿no? Tengo que estar más encargado de equipo, de la organización correcta dentro del equipo y menos, por ejemplo, de las tareas específicas dentro de cada programa o cada actividad que hacemos, porque no puedo llegar. O estoy específicamente en un programa o estoy coordinando la ejecución de varios, ¿no? En paralelo. Y claramente estoy en lo segundo. Entonces eso también requiere de mi parte tratar otras cosas y aprender en muchas ocasiones nuevas funciones o nuevas tareas que igual hace unos años pues no hacía, ¿no? Y esto le toca también a cualquier emprendedor. Tenemos que ser conscientes también de que en algunas ocasiones los emprendedores tienen un conocimiento tecnológico muy bueno, sí, esto siempre es el ejemplo, ¿no? Pero luego igual, por ejemplo, en gestión, en management, pues igual no tienen tanto recorrido, tanto background, pues no les va a quedar otra. Si quieren poner un producto en el mercado y comercializarlo y venderlo, no les queda otra que entrar en nuevas áreas de conocimiento y nuevas áreas de funciones, porque si no, no van a poder colocar en el mercado ese producto, ¿no? Ese desarrollo tecnológico que quizás puede ser bueno tecnológicamente, pero si no está acompañado de sus estrategias de marketing, de sus estrategias de ventas, de operaciones, no va a llegar a buen puerto, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí, totalmente. Oye, y justamente hablando de cuando este crecimiento funciona bien, o más bien, cuando este crecimiento sí se logra, porque pues muchas startups, aún con financiamiento, no lo alcanzan. Del lado de México, hay muchos unicornios. De hecho, hemos tenido a varios que han trabajado en varios de esos unicornios. Y un comentario muy normal es el de que, como el crecimiento era tan rápido, pues el desgaste y la rotación de personal era pues altísimo, ¿no? Simplemente porque no, o sea, no era sostenible. En un unicornio colombiano llamado Rappi, decían una invitada que ahí hacían la broma que un año en esa empresa era el equivalente a 7 años en cualquier otra empresa, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, ¿hay formas para que en estos casos de crecimiento acelerado, agresivo, se logren los resultados sin comprometer la cultura organizacional y el bienestar de los equipos? Pues esa es, además de ser muy buena pregunta, me atrevería a decir que puede ser un poco el kit de la cuestión en estas fases de crecimiento. Me parece que es un aspecto clave que marca el devenir del proyecto y sobre todo que hay que protegerlo porque es la filosofía del proyecto empresarial, es la filosofía de ser una startup, ¿no? Y en este caso una startup de rápido crecimiento. Me atrevería a decir, insisto, que creo que puede ser uno de los aspectos vitales, ¿no? Porque yo creo que el funding o la inversión es un tema que ya está muy tratado, está muy hablado, ¿no?
En el momento que la startup capta capital, pues entre comillas como es que se da por válido y ese proceso ya está superado, ¿no? Y si luego sigues teniendo cierta atracción y los resultados acompañan, no es difícil seguir cerrando, por ejemplo, futuras rondas, ¿no? O incluso el propio negocio en sí mismo ya tiene que empezar a rentar lo suficiente como para que empiece a tener cierta sostenibilidad, ¿no? Eso me parece que está superado, entre comillas, y que evidentemente son procesos que el que los afronta desde el principio, de nuevo, pues claramente va a aprender mucho, ¿no? Pero no me parece que sea algo tan que nos haya tratado tanto, ¿no? Sin embargo, esto último sí que me parece muy, muy, muy relevante. Nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido, ¿no? Por desgracia, este último año hemos tenido también un crecimiento importante y nos ha implicado también cierta rotación y como decía antes, ¿no? Se ha tensionado un poco las operaciones de la organización, ¿sí? Y sí que es cierto que tenemos que proteger la cultura, ¿no? Yo lo he visto, este año lo he visto más que nunca en toda mi trayectoria empresarial, donde por un crecimiento importante la cultura hay que trabajarla muy mucho. Nosotros ahí sí que es cierto que estamos muy intensos intentando mantener la cultura, ¿no? Cuando las operaciones son a pequeña escala es fácil ir más o menos a ritmo y ir más o menos haciendo las cosas como uno tiene definidas, ¿no? Pero en el momento que las operaciones empiezan a ir más rápido y se empieza a sobrepasar en algunos casos la capacidad, como que algunas cosas que se dan, que se piensan que son secundarias, como que se dejan de lado y no se hacen, ¿no? Y eso pues me parece que es erróneo. Nosotros, por ejemplo, pues mantenemos las dailies, mantenemos las weeklies, que es parte de nuestra cultura, ¿sí? Para poder compartir todas las acciones y todas las tareas con el equipo. Sí que es cierto, por ejemplo, pues teníamos dentro de nuestra metodología de trabajo, una tarea que le llamábamos el improvement, ¿no? Que era para la mejora continua, que la hacíamos una vez por semana, luego lo hemos pasado a 2 veces por semana, ¿no? 2 veces al mes, y ahora tenemos que encontrarle un hueco porque realmente no encontrábamos el encaje idóneo, ¿no? Es decir, no sabemos todavía ahora qué hacer con ese espacio de trabajo para la mejora continua, ¿no? No sabemos si hacerlo una vez al mes, una vez al trimestre, etcétera, pero la anterior modalidad, no funcionaba porque la carga de trabajo era elevada y no nos daba tiempo a llegar, ¿no? Pero va dentro de nuestra filosofía, va dentro de nuestra cultura el tener espacios para el improvement, ¿no? Para la mejora continua en nuestros procesos, en la organización, en el equipo, etcétera, ¿no? Entonces, es cierto que a veces hay que soltar algunas cosas, dejarlas ir, ¿sí? Sin perder la esencia. Nosotros claramente queremos tener espacios de mejora continua, pero en este caso lo vamos a tener que adaptar porque las operaciones no nos permitían mantenerlo, ¿no? Luego, por ejemplo, estamos evolucionando el modelo de trabajo dentro de la organización, habiendo empezado en una modalidad 100% online, ahora nos estamos yendo a un modelo híbrido, ¿no? Porque también entendemos que con un volumen de operaciones elevado hay quien se puede frustrar, hay quien puede tener necesidades de poder estar acompañado por los miembros del equipo, etcétera. Y entonces, pues estamos retornando a un modelo híbrido donde tenemos hoy una parte online, trabajo remoto, y luego otra parte presencial una vez a la semana, ¿no? Y eso también entendemos que nos puede aportar beneficios. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura de poder estar apoyándose unos a otros, de poder estar juntos, aunque solo sea para compartir un café o para compartir una comida, da pie a resolver cuestiones que igual en el remoto no puedes atender porque cada uno está a sus tareas y está trabajando rápido, ¿no? Entonces, resumiendo, yo creo que la cultura hay que mantenerla, hay que protegerla, es la forma en la que la startup o la organización está llegando al momento en el que ha llegado. Si ha conseguido una startup tener un crecimiento rápido, es porque ha tenido un buen product market fit y eso ha llegado hasta ahí gracias a su trabajo, a su cultura, ¿no? A su forma de afrontar las cosas. Perdón. Y eso hay que mantenerlo para seguir protegiendo la esencia de la startup en sí mismo, ¿no? Hago aquí un inciso rápido. Leía el otro día una noticia. Aquí tenemos en España una marca de hamburguesas que se llama Goico, ¿no? Que igual te suena, Sebas. Sí. No es que sea una startup en sí mismo, ¿no? Porque al final es un modelo, en este caso ahora ya que está yéndose hacia franquicias, etcétera, ¿no? Pero que precisamente me llamó la atención porque hubo un exit, ¿no? Parcial de los socios fundadores y ellos ya no están, si no me estoy equivocando, en el día a día, y entonces la cultura de la organización se está perdiendo un poco, ¿no? Porque entraron un venture capital nuevo, está centrado en crecimiento por franquicias, y entonces claramente cuando tienes un crecimiento acelerado se está perdiendo, ¿no?
esa cultura y lo están notando, ¿no? Entonces, la causa es esa, ¿no? Ya ha habido un éxito parcial, los socios fundadores ya no están tan involucrados, hay un crecimiento por franquicias, pero el resultante, ¿no? Es ese, que se está perdiendo la filosofía y se está notando en los resultados de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, mejor ejemplo quizás que no aplicado a una startup, pero porque no es una startup, pero sí aplicado a esa pérdida de cultura, a esa pérdida de filosofía, creo que puede ser un buen ejemplo. Perfecto. Oye, hablando de métricas, pero ahora del otro lado de la ecuación, ¿cómo definen el éxito de una incubadora o aceleradora? O sea, ¿hay métricas clave más allá de las tasas de supervivencia de las startups? O sea, ¿cómo saben ustedes que el programa, sobre todo porque hay empresas, startups que pivotean, que cambian a veces de mercado, que las adquieren otros, y a lo mejor cuando las adquieren, digamos un ejemplo opuesto al de Goico, de que como los adquieren cambian y entonces lo que no funcionaba se arregla? ¿Cómo como incubadora o aceleradora pueden ustedes con métricas decir esto está funcionando? Hey, aquí Sebas. Perdona que te interrumpa el podcast, pero aprovechando que ya llegaste hasta aquí, quería pedirte que nos apoyes. Si estás en YouTube, dándonos like, dándole click a la campanita y suscribiéndote al canal. Y si estás en Spotify, dándonos seguir y calificándonos. Es totalmente gratis y la neta ayuda muchísimo para que podamos seguir trayendo nuevos invitados cada semana. Sigue innovando. Sí, claro, sí. Bueno, a ver, lo primero, hay que definir muy bien las métricas en función del tipo de programa que sea. No sirven las mismas métricas para un programa de incubación, para un programa de aceleración, para un programa de consolidación o, por ejemplo, para un programa de scale, ¿no? Entonces, en función del tipo de programa, tenemos que buscar las métricas óptimas, ¿no? Nosotros tenemos ya un pool de métricas en función de la tipología de programa que aplicamos en cada caso, ¿no? Y dentro de ese pool de métricas hay varias áreas o subáreas, ¿no? La primera es claramente, por ejemplo, la satisfacción de los participantes. Es algo más intangible, ¿no? Pero al fin y al cabo el empresario o el emprendedor que participa en un programa tiene que también estar satisfecho, ¿no? Y percibir que lo que ha trabajado y lo que ha recibido es valioso para ellos, ¿no? Para ellos como emprendedores y también para su propio proyecto empresarial, para su startup, ¿no? Aquí es intangible, sí es cierto, ¿no? Pero es que también no es tan sencillo de medir, y me explico, ¿no? Porque en algunos casos tú vas a influir en el proyecto empresarial, ¿vale? Vas a influir en la validación de la idea, vas a influir en el propio modelo de negocio que está construyendo, en si puede arrancar o no con algunas ventas. Esto ya son algunas métricas que se pueden medir, pero luego también vas a influir en la persona. Y esto es muy subjetivo porque cada persona llega al programa con un background específico. Hay quien puede tener ya experiencias empresariales pasadas, ¿no? O hay quien puede ser novel y no tener ninguna experiencia empresarial anterior y aprender, entre comillas, muchísimo más, ¿no? Por lo tanto, esto ya es un resultante, ¿no? Y te da pie a entender si la persona está satisfecha o no con lo que ha avanzado, ¿vale? Esto también ya nos da pistas, ¿no? Claramente los proyectos empresariales que participan en un programa, cuanto más similares entre ellos, mejor, ¿ok? Porque más valor le vas a aportar a todos, ¿ok? Uno de los principales errores de algunos programas, y esto nosotros lo evitamos cada vez que hablamos con un cliente, es, oye, el programa está hecho para un estadio determinado. Mezclar estadios es complicado, es complejo, ¿ok? Entonces eso, primeras métricas, satisfacción de los participantes y su sensación de grado de avance, ¿vale? Luego, si nos vamos ya a tangibilidades, podemos hablar de MVPs o experimentos creados, ¿vale? Esto es una métrica que es tangible. Hay que tener cautela también con esta métrica porque no por más experimentos significa que se ha hecho mejor trabajo, ¿ok? Realmente los experimentos sí, hay que hacer experimentos, hay que testearlos, pero no por hacer más significa que vas en la buena dirección. Hay startups que haciendo menos avanzan más, ¿ok? Luego también, tan pronto pueda haber un modelo que pueda empezar a facturar, evidentemente otra métrica es la facturación, ¿sí? Nosotros medimos en los ojos de ruta que creamos para los proyectos participantes, medimos número de experimentos creados, aprendizaje en cada experimento, ¿vale? Y esto también es tangible. ¿Por qué? Porque el aprendizaje hay que definirlo antes de hacer el experimento. ¿Sí? Aquí hago un inciso rápido. Muchos errores de los emprendedores es hacer un experimento y luego a ver qué es lo que resulta. Eso es un error, porque cualquier cosa la puedes dar por válida. No, el aprendizaje tienes que definirlo antes de incluso de crear el propio MVP, ¿no? Entonces, ¿qué aprendizaje se ha obtenido de esa experimentación?
¿vale? Luego, flujos de caja, ¿sí? Hay que tener también mucha cautela. Aunque sea un proyecto en una fase inicial, una fase muy embrionaria, en muchas ocasiones es el emprendedor el que pone el capital, bueno, en todas las ocasiones, ¿no? E incluso a veces sin diferenciación entre su economía personal y la economía de la empresa. Aunque esto no sea una idea, debería tener una economía diferente, ¿no? Pero en muchas ocasiones eso no se hace. El emprendedor usa su propia cuenta personal, su propia cuenta bancaria para correr con los gastos del proyecto empresarial en fase temprana, ¿no? Entonces el cash flow deberías también, hay que protegerlo. Tú no puedes gastar más de lo que deberías, ¿no? Y también tienes que ponerte tus métricas, tus objetivos, perdón, de ingresos para poder empezar a sostener un poco ese cash flow inicial de cualquier idea, ¿no? Bien sea por algunas ventas, bien sea por alguna subvención, bien sea por algún premio, por participar en algún programa, etcétera, ¿no? O algún funding que te pueda aportar incluso el propio programa, ¿no? Y luego viene ya lo que es la siguiente métrica, es la facturación en sí mismo. Para nosotros es muy importante, y así lo hacemos con todos los programas y con todos los emprendedores, decirles, oye, aquí se está para crear una empresa y eso tiene que facturar, ¿no? Entonces, aún estés en una fase muy temprana y no tengas un resultante claro de cómo quieres facturar, debería ser algo que se tratase de forma recurrente en las reuniones de avance, en las reuniones de seguimiento. ¿Por qué? Porque te va a orientar, ¿no?, hacia el objetivo inicial, que es la facturación en la empresa, ¿no? Muchas veces los emprendedores están muy concentrados en su producto, en su tecnología, y si no les obligas a hablar de facturación, siguen enfrascados en su objetivo, ¿no?, de crear una tecnología, de ponerlo en el mercado. Pero es que al final eso es para facturar. Esa tecnología tiene que estar orientada a facturar, a crear una propuesta de valor óptima que alguien pueda comprar, ¿verdad? Entonces nos entendemos que es muy positivo el poder decirle al emprendedor, oye, ¿dónde está la facturación? ¿Qué estimación tienes para facturar? ¿Cuánto quieres facturar? ¿Y cuándo quieres facturar? ¿No? Eso también son métricas que medimos en cada programa. Perfecto. Oye, Roberto, justo, también te quería preguntar, el branding y la narrativa, el storytelling, en una startup en crecimiento y ¿realmente cuánto papel juega en la atracción de inversión? Lo pregunto porque, o sea, se hace mucho esto hincapié en, pues, y es obvio de que, pues, al final del día el inversionista lo que quiere saber es en cuánto tiempo va a conseguir su dinero de vuelta, cuánto potencial de utilidades futuras va a tener. Pero, o sea, al final del día, pues el branding y el storytelling muchas veces es como, pues, si estuvieras en un bar, es la primera impresión cuando ves a una persona, ¿no? Su cara, si te gustó, etcétera. Como alguien que está desde dentro, ¿realmente juegan un gran rol estas partes o se ha sobredimensionado su impacto a la hora de que un inversionista le entre? Bueno, yo creo que aquí es una pregunta compleja. Tiene muchas aristas, ¿no? Yo creo que a veces el hype que se crea alrededor de un proyecto o de un sector, por desgracia, puede afectar más de lo que creo que es correcto, ¿sí? Yo creo que estamos viendo hoy en día, si estamos atentos un poco a las noticias, ¿no?, pues claramente el hype que se está creando alrededor de la IA, ¿no? Y esto hace que, por ejemplo, pues las valoraciones de los proyectos pues aumente, las expectativas también están muy desarrolladas, ¿no? Pero esto ha pasado de forma recurrente. Esto pasa ahora con el sector de la IA, pero ha pasado en su momento con Big Data, ha pasado en su momento con otros sectores, con movilidad, con modelos SaaS, etcétera, ¿no? Esto ya ha venido pasando de forma recurrente, ¿no? Yo creo que eso es negativo, a mi juicio, ¿sí? Yo creo que a veces en algunos casos se genera un poco de hype en exceso alrededor de estos modelos, y creo que perjudica. ¿Por qué? Porque si esa hype no se convierte en una expectativa real, yo creo que luego a medio plazo perjudica al propio proyecto y a las siguientes rondas, ¿no? Yo creo que es el típico ejemplo. Oye, una startup que ahora capta capital a una valoración determinada, que probablemente igual sea un poco elevada, tan pronto las expectativas del sector bajan, siguientes rondas lo va a tener muy complicado, porque ya ha ido a una valoración muy elevada y como no tengo unas métricas muy considerables, le va a costar cerrar una siguiente ronda con una valoración superior. Entonces, como tenga que hacer una captación de capital a una valoración inferior, muchos de los inversores anteriores no van a querer, porque van a tener que consolidar pérdidas o valoraciones, ¿no? Y eso
pues claramente les perjudica, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que por desgracia afecta. A mi juicio creo que afecta en exceso, pero quiero pensar que es un poco la esencia humana, ¿no? Al final todo el mundo quiere estar en el sector más de moda, todo el mundo quiere estar aprovechando oportunidades en el sector que tiene más desarrollo, ¿sí? Y bueno, entiendo que eso puede ser no tan positivo, ¿no? Luego también es cierto que hay algunos inversores, ¿sí?, que con la experiencia ya están empezando un poco a desligarse de todas esas expectativas exageradas, ¿sí?, y centrarse en modelos que pueden ser un poco más antifrágiles, ¿no? Como quien dice, ¿no? Que pueden estar en sectores que, bueno, no tengan tanto hype o sí que estén en un sector con cierto hype, pero que tengan unos fundamentos detrás más considerables, ¿no? Que haya una objetividad clara sobre el modelo de negocio a desarrollar, que haya también una objetividad clara sobre la propuesta de valor que van a entregar al mercado, ¿no? Bueno, entiendo que eso es positivo, ¿no? Y yo lo estoy viendo cada vez más, ¿no? A mí, por ejemplo, me sorprende en algunos casos estas últimas semanas cuando se habla de, oye, no, pues los que han invertido en IA ahora y con la salida de DeepSeek, ¿no?, pues que se sorprenden de que vengan nuevos competidores y que lo puedan hacer muchísimo mejor. Bueno, es que esto ya ha venido pasando en todos los sectores en el pasado. Siempre hay modelos disruptivos y en este caso sobre el propio sector en sí mismo, ¿no? Y los crecimientos siempre han sido exponenciales si hablamos de tecnología, ¿sí? Entonces, a mí personalmente no me sorprende, ¿no?, que haya una propuesta en el mercado, llámese ChatGPT o llámese la que sea, y que ahora de repente venga otra propuesta que pueda ser como mínimo igual a menor coste o incluso mejor. Bueno, pues es que esto ya ha sucedido en todos los sectores que ya trabajan con tecnología en el pasado, ¿verdad? Entonces, bueno, yo ahí creo que el problema es un poco, oye, las expectativas, el hype que se genera en exceso, pero creo que si somos emprendedores y estamos trabajando en nuestro proyecto que tiene buenos fundamentos, encontraremos también los inversores que lo sepan valorar. Perfecto. Oye, Roberto, se habla mucho, ahorita lo mencionaste, de inteligencia artificial, de blockchain, y cómo son tendencias que están, pues que ya están muy fuertes y que siguen creciendo, ¿no? La verdad es que hemos hablado mucho en este podcast de esas, pero te quería preguntar, no tanto en tecnología, porque se hace mucho hincapié en las tecnologías que están emergiendo, pero ¿qué tendencias en modelos de negocios estás viendo que están llegando, se están posicionando ahorita y que podrían cambiar el juego en el ecosistema emprendedor en los próximos años? Sí, claro. Bueno, yo sigo pensando que todavía hay un recorrido importante en todo lo que tiene que ver con digitalización, ¿sí? Es verdad que igual la palabra digitalización nos puede parecer ya un poco antigua, porque ya es una palabra que se ha usado mucho, ¿no? Pero sigo pensando que hay muchísimos sectores que, si pensamos en digitalización como una palabra amplia, todavía tienen recorrido, ¿no? Hoy en día, para entender digitalización, para mí no es simplemente lo que hacemos en papel pasarlo a un formato digital. Eso, bueno, entiendo que es una parte más, ¿no?, de la digitalización, pero es que en muchos casos hay que cambiar también procesos, ¿no?, para poder hacerlo 100% digital. Y eso requiere también, por ejemplo, el uso de todas las tecnologías que puedan estar disponibles, ¿no? Yo creo que en muchísimos sectores la digitalización todavía tiene muchísimo recorrido. El hecho de mandar un documento online por correo electrónico o una factura digital no me parece que sea un proceso 100% digitalizado, ¿no? El hecho de mandar ese documento sí está digitalizado, pero cómo llegar a ese documento, cómo llegar a esos procesos, creo que todavía tiene recorrido, ¿no? Y entiendo que ahí hay muchísimas oportunidades en muchísimos sectores, ¿no? Desde la gestión empresarial, por ejemplo, aquí en España creo que todavía hay muchísimo recorrido, por ejemplo, para la gestión de las empresas de una forma 100% digitalizada. Hay ya algunas herramientas de software para poder hacer la contabilidad, para poder hacer facturación, etcétera, pero por ejemplo luego la relación con otros proveedores o la relación, entre comillas, con la gestoría, con la administración, todavía tiene bastante recorrido, ¿no? Ahí hay oportunidades. Entiendo que ahí para mí es lo que más recorrido tiene, lo que más me llama la atención. Luego claramente hay oportunidades, pues por ejemplo aquí en Europa con el sector aeroespacial, ¿no? Pero es también un sector que es muy intensivo en capital, entonces claramente pues tiene ciertas dificultades como sector de entrada, aunque podemos pensar también en el sector aeroespacial como un sector amplio, ¿cierto? No solo tenemos que pensar en producto físico, ¿no?, industrializado, sino también podemos hablar de SaaS, de software, ¿no? Podemos hablar de modelos
incluso por ejemplo con recirculación para el sector aéreo, aeroespacial, ahí también hay bastantes oportunidades, ¿no? Sí, en esencia más o menos es eso. Oye, justo hablando del tema de digitalización que dices, hace 2 días tuvimos con unos amigos una conversación justo de un ejemplo que creo que lo ilustra muy bien, de los restaurantes y el código QR que muchas veces ponen para la carta. Y en la mayoría de los restaurantes, normalmente te metes al código QR y lo único que hacen es que te llevan una imagen de lo que era el menú en físico, ¿no? O sea, que pues ahí creo que ahí estoy de acuerdo con lo que tú dices. Pues, para mí eso no es digitalizar, no estás ni siquiera es algo innovador. O sea, vamos, como restaurante te estás ahorrando imprimirlos, pero pues el beneficio ni para el cliente ni para el restaurante es importante. Sin embargo, y esta conversación salió porque fuimos a 2 restaurantes que justo digitalizaron hace poco en ese tema, porque yo iba a esos restaurantes antes, y lo que hacían es que con el código QR no solo es que te llevaba la carta, sino que ahí mismo podías ordenar y el mesero ya nada más se encargaba en llevar las cosas, ¿no? Y pues, si querías agregar otra cosa, lo ponías, y si querías que un platillo, no sé, era un restaurante de comida mexicana, si no querías que tuviera cebolla, pues lo ponías en comentarios y cosas de ese estilo, ¿no? Y creo que eso sí es un ejemplo de digitalización en el buen sentido, y de innovación tecnológica, porque a lo mejor suena muy básico, pero al final del día el personal está menos liado, estás menos vulnerable como negocio a que si se le olvidó al mesero o lo que sea, o que si pidieron esto, o que si se lo trajeron o no, Sin etcétera. duda. Y A mí pues, me son sorprende, buenos. pero sí, me gusta mucho No, este ejemplo, me sorprende porque a veces en algunas ocasiones tienes, bueno, aquí en España que tenemos un sector de hostelería muy importante y muy amplio, ¿no? Pero, por ejemplo, depende de la distribución que tengas en la sala, a veces que estás en una mesa que estás sin visión directa con los camareros o con los meseros y estás esperando a que te puedan atender y intentando levantar la mano para que te vean y te atiendan y tal. Y yo creo que eso, por ejemplo, pues me parece que no tiene sentido ninguno, ¿no? Que yo creo que hoy en día con los medios que tenemos podrías estar pidiendo desde el teléfono móvil y, oye, terminas el refresco y quieres otro, pues lo pides desde la carta. Es que incluso hasta creo que se puede incluso aumentar las ventas, ¿no? Luego, por ejemplo, me sorprende también mucho, ¿no? En algunos, en la hostelería en general, que no se estudia o no se analiza en detalle toda esa información, ¿sí? Igual sí que se mide de, oye, rotación por mesa y ticket medio por comensal y tal, pero por ejemplo no se mira porque no hay esa información de cuánto piden en función del número de personas que sean, qué cosas se piden más en función del día, de la hora del día, etcétera. Y todo eso lo puedes hacer si lo tienes digitalizado. Hoy en día es imposible, ¿no? Porque además no hay conexión. Estuvimos trabajando con varias startups orientadas hacia ese sector y van en ese camino, en poder analizar, ¿no? Incluso luego con un volumen de datos importante, consolidar esos datos para luego poder sacar tendencias o estadísticas, ¿no? Pero es que hasta el simple hecho de tener, por ejemplo, una imagen actualizada del plato, ni la hay, ¿no? En muchas cartas, ¿no? No sé, me parece que hay mucho recorrido ahí. totalmente. Ya ni siquiera la foto actualizada, y muchas veces, en mi caso no hay nada peor que ir a un restaurante y ver un platillo que se te antoja, y cuando lo pides, no, ya lo quitamos de la carta hace 2 semanas. Y es como, Sí, bueno, sí, tal cual, tal cual. pero bueno. Oye, un camino que muchas veces, sobre todo la gente que no está en el medio, no asume, porque muchas veces ven a sus empresas como sus bebés, pero un camino mucho más normal de lo que parecen las startups es el hecho de que parte de su vida empresarial de la empresa es que sea adquirida por una empresa más grande, ¿no? Y muchas veces se escuchan de que X empresa compró a otra más chica y le mató la cultura, etcétera. Ya se ha hablado mucho de esto. Pero, entonces lo que yo quería preguntarte es, ¿cómo pueden las grandes empresas aprender de las startups que adquieren sin perder su propia esencia? Porque también por algo esa empresa también es grande, por algo también, algo a bien ha estado haciendo durante bastante tiempo. Eh, para sí incorporar esta parte de innovación, sí esta cultura, pero que no sea como un órgano donado que no hace clic, ¿no? Y que se tiene que desprender.
Sí, bueno, eso también es un ámbito de trabajo que requiere también mucha dedicación y mucha atención propia, pero yo creo que precisamente cómo se puede aprovechar por parte de una corporate o de una gran empresa es precisamente mantener cierta independencia. ¿Sí? Yo creo que he visto de todo, ¿no? He visto empresas que compran a otras y que luego las intentan integrar y, como dices tú, la cultura se muere, o luego, por ejemplo, grandes corporaciones que tienen unos procesos de trabajo muy definidos, que están bien, ¿eh? Yo cada vez entiendo más esa visión de tener las cosas bien estructuradas, bien organizadas, ¿no? Porque si no, pues puede ser muy desestructurado, ¿no? Puede ser incluso negativo para el negocio, ¿no? Si no está bien estructuradas las cosas, ¿no? Entonces entiendo perfectamente esas exigencias, pero claro, si eso se lo exiges a una startup que su filosofía es realmente ser ágil, ser rápida, adaptarse muy bien a las demandas del mercado, pues claramente estás matando la esencia de por qué es así, ¿no? Es como si le pides pues a cualquier a un gato que se convierta, que actúe como un pez, pues no lo va a conseguir, ¿no? Porque no está habituado a eso y no está diseñado para eso, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces yo creo que lo que estoy cada vez viendo que mejor funciona es que efectivamente que mantengan su independencia, ¿sí? Oye, tú puedes tener la propiedad de esta startup, ¿no? Esta startup esté integrada dentro de una corporación o de un conglomerado, pero que mantenga su cierta independencia, y creo que lo que mejor puede funcionar es mover equipos, ¿sí? Oye, que tú tienes un equipo de innovación dentro de la gran corporación, dentro de la corporate, y necesitas que vean cómo son los procesos, necesitas que se empapen de cómo es esa agilidad, pues coges y los mueves físicamente y los involucras en el día a día de la startup durante un periodo de tiempo determinado, ¿no? Y lo mismo entre la startup y la corporate. Oye, que necesitas que el equipo gestor de la startup pueda aprender ciertos procesos de cómo se estructura la corporate y de que pueda aprender esa metodología, ese rigor, pues coges y los mueves, ¿no? Y los involucras con la startup en sí mismo, ¿no? Pero si vas a estar mezclándolos de forma obligada y muy intensa, es probablemente que tengas problemas y que acabe muriendo esa conexión. Ese es el principal problema que hemos visto todos estos años. Perfecto. Oye, Roberto, para ir terminando, a todos los invitados del podcast Innovadores les pedimos sus 3 sís y 3 no para emprendedores, es decir, 3 cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí, y 3 cosas que debe evitar a toda costa. 3 mandamientos y 3 pecados capitales, básicamente. Sí. ¿Cuáles serían los tuyos? Bueno, pues para mí los síes es no olvidarse de la filosofía Lean. Tenemos que ser emprendedores ágiles y trabajar muy claramente por conseguir aprendizaje. Eso me parece que es uno de los principales síes, ¿no? Luego, claramente, escoger un nicho muy determinado. Uno de los principales errores de los emprendedores es intentar vender a todo el mundo. Yo creo que hay que pensar claramente en qué queremos hacer y hacia dónde queremos orientarlo, pero sin intentar vender a todo el mundo, quedarnos con esa premisa de escoger un nicho muy específico, ¿okay? Y luego, para mí, primero viene la sostenibilidad, ¿sí?, del negocio, y luego viene la rentabilidad y, hipotéticamente, luego viene el crecimiento o la exponencialidad. Para mí es en ese orden. Esos son el orden que debe perseguir cualquier emprendedor, ¿no? Primero, insisto, conseguir lo más rápido posible la sostenibilidad, es decir, oye, lo que hago, que lo pueda vender, que ingrese y que me cubra todos los gastos de la organización, para eso serlo sostenible. En un segundo paso, buscar la rentabilidad, ¿vale? Que ahí ya entonces empiezo a aplicar mejora de procesos, etcétera, optimización para ser rentable, ¿no? Y luego buscar el crecimiento empresarial o la escalabilidad, ¿vale? Esto es un poco distinto de aquellos modelos de crecimiento exponencial, startups que no son para nada rentables y que quieren crecer de forma exponencial, lo sé, pero esos son casos muy puntuales que lo consiguen, ¿no? Por lo tanto, para mí, crear empresas, crear startups debe seguir un poco ese proceso, ¿no? Y luego, para los noes, bueno, yo creo que el principal noe es no endeudarse, ¿sí?, en fases tempranas, antes de tener claramente validado cuál es el modelo de negocio y lo que quiero conseguir, ¿verdad? Yo creo que eso es el principal no, es decir, evitar financiación, evitar inversión hasta que tengamos nuestro modelo de negocio perfectamente validado, ¿sí? Luego, yo creo que el siguiente no es no emprender solo, ¿sí? Yo creo que es muy importante hoy en día acompañarse de personas, acompañarse de un equipo, acompañarse de socios, ¿sí? Aunque
inicialmente no tengas socios o no los puedas incorporar a la empresa, igual puedes empezar también con colaboraciones, ¿sí? Entonces yo creo que es bueno que tengas ese acompañamiento, ese trabajo en equipo, ¿ok? Y luego ya con el tiempo verás si esa persona puede ser socio o no, ¿ok? Y luego también sí querer el proyecto y luchar por él, pero no hace falta estar ciegamente enamorado por el proyecto. Si en un momento determinado no funciona o no acaba de arrancar, no puedes estar trabajando en ese proyecto 10 años sin que haya un atisbo, ¿no? Una pista clara que te dé a pensar que esto puede llegar a funcionar, ¿sí? A veces hay que insistir, claramente sí, pero no puedes estar obcecado muchísimos años hasta que eso sin que acabe de funcionar. ¿Por qué? Porque igual es que no estamos preparados, o igual el sector no lo acepta, o igual el producto que tenemos entre manos no acaba de tener sentido, ¿no? Entonces sí, querés luchar por el proyecto, pero no hace falta estar ciegamente enamorado de ese proyecto, y en algunas ocasiones hay que pasar página, dejarlo morir e ir a por otra cosa. Perfecto. Oye, Roberto, si alguien quisiera pues, aplicar a sus programas o, pues, no sé, invertir, lo que sea, ¿cómo pueden enterarse ustedes en redes? Sí, bueno, si nos siguen en nuestro perfil de LinkedIn, startups.st, o a través de nuestra web, que es www.startups.st, allí tienen todas nuestras iniciativas, los programas, pueden entrar en contacto con nosotros para involucrarse en el ecosistema, y estaremos, la verdad que muy encantados de poder involucrarlos. Perfecto. Bueno, Roberto, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te hayas pasado también como nosotros, y como decimos en el programa, sigue innovando. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, literalmente contamos con cientos de episodios donde invitamos a gente chingona de todo el mundo con todo tipo de profesiones para compartir su historia, y donde cada semana encontrarás a nuevos invitados. Si nos quieres compartir lo que pensaste o sugerirnos nuestros invitados, la sección de comentarios está abierta y nuestros datos de contacto están en la descripción. Sigue innovando.